Buenas noches, que Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por estar aquí en este tiempo, en su programa. Aquí oramos por ti a través de Superativa RD. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y esperamos que estas palabras que traigo en esta noche sean de bendición para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a orar para iniciar con este tiempo de agradecimiento a Dios. Padre celestial que moras en gloria, Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Presentamos este tiempo, Dios, que vamos a estar hablando de tu palabra, Señor, para que sea tú, Jehová, que ponga cada palabra en mi boca, Señor, según tu propósito y tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús y las necesidades que hay en cada corazón. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú permites, Dios, que estemos en tu presencia, Dios, para adorar y bendecir tu nombre a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche, el tema que traemos es conociendo el poder de Dios. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Efesios, en su capítulo 1, del 19 al 23. Y de inmediato vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dicen así, Efesios 1, 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Sobre todo principio y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Aquí en el libro de Efesios se da a denotar el gran poder que tiene Dios para hacer las cosas. ¿Y cómo podemos definir el poder de Dios? Podemos decir que el poder de Dios es ilimitado para hacer su voluntad sobre todas las cosas. Para Dios nada es imposible. Él es todopoderoso y su palabra dice que todo es posible para aquel que cree. La Biblia demuestra el poder sobrenatural de Dios. Desde el inicio de la creación, cuando Dios hizo todo lo que hay sobre la faz de la tierra y en el mundo, la palabra de Dios, hay un sinnúmero de obras, milagros que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, y que hoy día esos milagros siguen aconteciendo. Pero todo es posible para aquel que en Él cree. Bendito sea Dios. Todavía hay poder en Dios, hay poder en Jesús. Eso no solamente sucedió
cuando Jesucristo andaba en la tierra, sino que ese poder todavía sigue haciendo milagros, cambiando vidas, sanando y libertando. Bendito sea el Señor. El poder de Dios es tan grande que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Bendito sea Dios. Esto fue una manifestación grandiosa de Dios, de que Jesús al tercer día resucitó dentro de los muertos. Bendito sea Dios. Aquí se demuestra el poder de Dios. ¿Por qué? Porque venció la muerte, le quitó el poder a la muerte sobre la humanidad, no simplemente en Jesús, sino lo hizo sobre la humanidad, porque a través de que Jesucristo resucitó al tercer día, nosotros tenemos acceso a la salvación. Por medio de ese sacrificio, Jesús venció la muerte. Y no la muerte en nosotros, la muerte física, sino la muerte espiritual, porque su palabra dice que esta carne no puede heredar el reino de los cielos, tiene que morir. Pero el espíritu, el alma de nosotros, tiene la capacidad de, a través de nuestro Señor Jesucristo, recibir la salvación. Porque aquí fue donde Jesús venció y le quitó el poder a la muerte. La muerte, después que Cristo resucitó, no tiene poder sobre la vida de la humanidad. Claro está, sobre aquellos que le aceptan y se arrepienten de sus malos caminos. Tenemos acceso a la salvación. La muerte que el mundo estaba condenado a morir por una eternidad, cuando Jesús vino, hizo este sacrificio, venció y eso cambió. Así que nosotros hoy día tenemos la oportunidad de tener vida eterna, de reconciliarnos con Dios y tener la salvación de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús resucitó, le quitó la autoridad al enemigo que tenía sobre la vida del ser humano, que ya no íbamos a morir físicamente y espiritualmente, sino que Cristo vino para darnos vida y en abundancia a través de ese gran sacrificio, y al resucitar dentro de los muertos. Bendito sea Dios. Aquí se demuestra el poder de Dios sobrenatural, que no es limitado, que humanamente nadie lo podía hacer. Nadie había muerto y que pudiera resucitar por sí solo. Solamente Jesús lo pudo hacer. Y esto es una manifestación del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Para que hoy tengamos el perdón de nuestros pecados y tener una vida eterna a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Satanás pensó que había vencido a Jesús en aquel momento, pero ahí fue que él se levantó y venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Muchas veces pensamos que el final de nuestros días, de nuestra vida terminó, que ya no tenemos esperanza, que ya no hay oportunidad. Pero déjame decirte que Dios sigue sanando, sigue libertando, sigue llenando nuestras vidas de paz.
Y tú tienes la oportunidad de experimentar el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe, bendito sea Dios, reconociéndolo y tomando el camino de la verdad, de su palabra. Nadie ha podido detener el poder de Dios. Nadie lo detiene. No importa que se levante lo que se levante, ya sea en el mundo físico y espiritual, nadie ha podido detener su gran poder sobre la humanidad. El propósito de Dios ha de cumplirse según lo que dice su santa palabra. Bendito sea Dios. Vamos a mencionar algunos milagros que hizo Jesús que demuestran el poder de Dios. Jesús sanó enfermos, la multiplicación de los panes y peces, según el libro de Mateo 14, del 13 al 21. Bendito sea el Señor, donde aquí Jesús alimentó, dice la palabra, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que habían. Y esto solo lo hizo con 5 panes y 2 peces. Esto es un acontecimiento que denota el poder de Dios. Resucitó muertos, resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo, según el libro de Juan 11:38 al 44 y Marcos 5:35. Todavía Jesús resucita. Bendito sea Dios. Todavía le da vida a los muertos. No simplemente hay gente que tiene testimonio, que han devuelto a la vida, y no simplemente la muerte física, sino la muerte espiritual. Todavía Jesús está haciendo milagro. Solamente tienes que acercarte a Él y creer en tu corazón que Él puede hacerlo, que esa enfermedad puede irse de tu cuerpo y tener vida a través de nuestro Señor Jesucristo. También el perdón de los pecados de la humanidad. Todo el que viene a Él en actitud de arrepentimiento y le reconoce, Él le perdona sus pecados. Y la Biblia dice que cuando uno se arrepiente, ya somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya Dios, esa vida pasada que usted llevaba, ya Dios se olvida de eso. Usted viene siendo como un niño acabado de nacer en las manos del Señor. Tal vez para el hombre no lo sea, pero para Dios sí. Cuando hay un arrepentimiento genuino en la vida de la persona, Dios le perdona y le hace una nueva criatura espiritualmente. Entonces Jesús transformó vida, transformó la vida de la mujer samaritana, según el libro de Juan en su capítulo 4, y transformó la vida de Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Este hombre, que era una persona que oprimía al pueblo, fue transformado a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, cuando le llamó y lo restauró. Pero qué bueno que ellos aceptaron ese llamado que Jesús le hizo y pudieron recibir libertad y el perdón de sus pecados. Bendito sea Dios. Otro de los milagros que hizo Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. Bendito sea el Señor. Se manifiesta el poder de Dios, que ningún ser humano tiene la capacidad para hacer un milagro de esta magnitud.
solamente Dios. Y la Biblia habla de muchísimo más milagro que hizo Jesús, donde libertó los cautivos, le dio la vista al ciego, levantó al paralítico, sanó de lepra, de enfermedades que eran en aquel entonces repudiadas por la sociedad. Todas estas obras fueron manifestadas a través del poder de Dios en Cristo Jesús. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir, de conocer el poder de Dios a través de la fe en Él. Bendito sea el Señor. En este libro de Efesios, en los capítulos que acabamos de leer, Pablo está orando para que los creyentes puedan entender el poder que hay en Dios y que todavía ese poder sigue vivo. No fue algo que pasó en aquellos tiempos, sino que Dios sigue obrando en la vida de las personas, sigue levantando, sigue restaurando la vida del ser humano. Solamente hay que tener un corazón dispuesto, como también la mujer del flujo de sangre, que dijo que si tan solo tocar el borde de su manto iba a recibir sanidad, y la recibió por medio de ¿qué? De la fe en Dios. Y ese poder es sobrenatural, no tiene límites. Para nosotros los seres humanos hay límites, pero para Dios no lo hay, porque eres todopoderoso. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra está sometido a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Por más que usted vea cosas que ocurran, que pasen, todo está es sometido a la voluntad de Dios. El poder del enemigo es limitado y está sujeto a la voluntad perfecta de Dios. Bendito sea el Señor. Pero el poder de Dios no tiene límite, no tiene un límite que diga hasta aquí llegó. Bendito sea el Señor. Es sobrenatural y ilimitado es el poder de Dios. Por eso usted ha escuchado y va a seguir escuchando grande testimonio de personas que han sido libertadas, que han sido sanadas. Bendito sea el Señor, y que han recibido una transformación espiritual, un cambio de vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad para cambiar a nadie. Ni siquiera la ciencia, ni la psicología, ni la psiquiatría, por más terapia que la gente reciba, sigue enfermo a base de medicamentos. Bendito sea Dios. Pero cuando el poder de Dios actúa en la vida de esa persona, se va la pastilla. Bendito sea Dios. Se acaban las terapias, porque es un poder sobrenatural que transforma vida, que cambia al ser humano. La psicología y la psiquiatría todavía no han podido transformar vidas en la conducta de las personas. Si ustedes se fijan cómo está la sociedad, está corrompida. Hay gente por ahí con muchísimos problemas emocionales, problemas psicológicos, que para poderse mantener tienen que estar tomando medicamentos. Bendito sea Dios, porque la ciencia no tiene ese poder transformador para transformar la mente, la vida del ser humano. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios. Y si tú estás pasando cualquier situación
adversa en tu vida, que tú entiendes que no hay solución, yo te digo que sí, que Dios tiene el poder para cambiar tu situación. Solo tiene que tener fe y acercarte a Él. Bendito sea Dios. Porque si fuera que el ser humano tuviese la capacidad de cambiar vidas, tanta gente que va a terapia, a psicología y a psiquiatría, ya esa carrera ya no existiera o esas personas tuviesen sano. Pero la sociedad lamentablemente está arropada por problemas psicológicos que padecen la persona. Bendito sea el Señor, que a veces usted lo ve caminando, lo ve físicamente, aparentemente que están bien, pero no. Son personas a veces que están bajo medicamentos. Bendito sea el Señor. Pero cuando ese poder de Dios llega a esa vida, hasta ahí llegó el problema, hasta ahí llegó el medicamento. Bendito sea Dios. Cuando llega el poder de Dios, cuando el poder de Dios actúa en una persona, se va el cáncer, se va el SIDA, se van enfermedades que son incurables para la ciencia, porque es ahí donde se denota el gran poder de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el humano no puede hacer nada, Dios viene y cambia esa situación. Y a veces el ser humano, por la falta de fe, está enfermo. Bendito sea Dios. Por la falta de fe no recibe su milagro, no recibe liberación. Aleluya. Porque todo es a través de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Y ese poder de Dios todavía sigue fluyendo como río de agua viva. Bendito sea Dios. Solamente hay que buscar su presencia. Bendito sea Dios para siempre. Y a través de su palabra podemos conocer el poder de Dios sobrenatural sobre todas las cosas. Hay gente que ha padecido situaciones de enfermedad que son incurables y Dios le ha sanado. Bendito sea Dios. Cuando el hombre no puede, ahí Dios entra y hace su gran obra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite a veces estas situaciones? ¿Para qué? Para glorificarse, para que nosotros podamos reconocer que en Él hay poder, que en Él hay vida, hay sanidad, hay liberación. Bendito sea el Señor. Así que yo te invito a conocer el poder de Dios, que no tiene límites, que sobrepasa todo entendimiento humano, que solamente tienes que creer en tu corazón que Él puede hacerlo. Bendito sea Dios. Porque el poder de Dios no es limitado para un grupo de personas. Solamente hay que creer, hay que tener fe en Él. Porque si ustedes se fijan, la mayoría de los milagros que Jesús hizo y las obras que hizo, lo hizo en personas que no le conocían, que no le servían. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús le sanaba, le libertaba, pero ¿por qué se preocupaba Jesús? Por su alma, por su salvación. No simplemente recibían el milagro físico, sino que Él sanaba que su alma, le limpiaba de toda inmundicia, porque para Jesús era más importante o es más importante salvar tu alma, bendito sea Dios,
que tal vez sanarte físicamente. ¿Por qué? Porque esta carne va a perecer, pero tu alma tiene que ir, aleluya, a la presencia de Dios para que tenga vida eterna. Porque hay gente que dirán, bueno, pero yo no he recibido sanidad. Bendito sea Dios, todo está sujeto a la voluntad de Dios, pero para Dios, para Jesús, es más importante la salvación de tu alma que tu sanidad física. Porque al final, aleluya, esa carne no va a entrar al reino de los cielos. Y hoy yo te digo que afiance tu fe en Dios, que el poder de Dios no es solamente para los que conocen a Dios, sino es para todo aquel que se acerca a Él y lo hace con fe y con actitud de arrepentimiento y adoración, y creyendo que Jesús puede hacer el milagro en tu vida. No es simplemente para aquellos que profesan la fe en Cristo, sino para aquel que en Él cree y se acerca en actitud de humillación, de adoración, y recibe la sanidad de su alma. Bendito sea el Señor, y la libertad. Bendito sea Dios, aleluya. Así es que si tú creías que el poder de Dios solamente se manifiesta en la vida de aquel que le conoce, no, está también abierto para ti. Bendito sea Dios, porque Zaqueo no conocía de Dios, era un hombre pecador. Aleluya, pero escuchó hablar de Jesús y se acercó y aceptó el llamado de Jesús, y Jesús transformó su vida. Entonces, no es simplemente para aquellos que servían, que hacían la voluntad de Jesús, su discípulo, no. El poder de Dios se manifestó en aquellos que no le conocían, porque su palabra dice que Él vino a buscar a quienes, a los que estaban enfermos. Él no vino a buscar gente sana, Él vino a buscar enfermos de espíritu, aquellos que tenían el alma enferma. Por eso Él vino. No vino a buscar el que estaba sano, porque el que está sano no necesita. Bendito sea Dios. Vino por los enfermos, vino por aquellos que tienen sed, pero sed de Dios. Así es que todo el que recibió milagro y se acercó a Jesús con actitud, bendito sea Dios, y aceptó el llamado de Jesús. Muchas veces Jesús nos llama o nos está llamando, pero ¿qué hacemos? Endurecemos nuestro corazón. Pero aquellos que recibieron se humillaron delante de Dios y reconocieron que eran pecadores y que necesitaban el perdón y que necesitaban sanidad. Pero lo reconocieron. ¿Por qué tú no recibes? Porque tú no reconoces que necesita cambiar, que necesita recibir el perdón de Dios, pero no de labio, sino de corazón, porque Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón, y sabe si lo hacemos realmente de corazón o lo hacemos para cumplir un requisito para yo poder recibir un milagro. Hay que hacerlo con gozo, con sinceridad ante Dios, para que el milagro pueda acontecer en tu vida. Todo el que recibió, se acercó, tuvo fe, creyó que Él lo podía hacer. Así que el poder de Dios está abierto para ti.
está abierto, está ahí para que tú puedas recibir y ser parte, aleluya, del pueblo de Dios. Puedas recibir. Bendito sea el Señor, acercándote con fe, creyendo y con un corazón humillado ante Él. Bendito sea el Señor. Así que en esta noche queremos invitarte a conocer el poder que hay en Dios, que es sobrenatural, que no tiene límites. Aleluya. Y que Él se glorifica y permite a veces situaciones en nuestras vidas para Él manifestar su poder y nosotros veamos que verdaderamente eres todopoderoso. Porque por su gracia y su misericordia estamos aquí, estamos de pie. Dios te está dando oportunidad, te está llamando para que le conozca y reciba la sanidad de tu alma. Bendito sea Dios. O reciba cualquier otro milagro que tú estás esperando en tu vida, pero tiene que hacerlo con sinceridad. Bendito sea Dios. Yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, bendito sea Dios, fue una campaña al aire libre. Y recuerdo que cuando el predicador, la persona que tenía el mensaje de la palabra de Dios, empezó a predicar, me señaló dentro de la multitud, bendito sea Dios. Yo me senté en los últimos asientos de atrás porque fui a ver qué milagro acontecía esa noche en esos 3 días de campaña. Y cuando el predicador me señaló, que le dijo a 2 siervas que estaban adelante, tráiganmela a ella, bendito sea Dios. Aleluya. Yo me sentí un poco nerviosa, bendito sea Dios, y no creía que era a mí que me estaban llamando hasta que una de las siervas se acercó directamente donde mí. Pero en ese momento yo acepté el llamado y fui delante, bendito sea Dios. Y el poder de Dios se manifestó de una manera tan poderosa que yo pude recibir libertad y el perdón de mis pecados. Porque no somos, todos venimos con la herencia del pecado. Bendito sea Dios, de cuando Adán y Eva pecaron. Y acepté el llamado que Dios me estaba haciendo en ese momento. Bendito sea Dios. Yo en ese momento, antes de aceptarlo, yo no era cristiana. Yo era una más dentro de la multitud. Porque que su palabra lo dice, que Él vino a buscar a aquellos que están enfermos, que necesitan. Y acepté el llamado y recibí el perdón y recibí liberación. Bendito sea Dios, y el poder de Dios se manifestó de una manera poderosa. Ahí yo empecé a conocer el poder que tiene Dios. Pero recibimos cuando aceptamos ese llamado que Él nos hace. Lo recibimos, pero hay muchas veces que hay voces que hablan a tu vida y te dicen no, todavía no, no lo haga, no es el tiempo. Esa es la voz del enemigo. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy para tú
aceptar ese llamado que Dios te está haciendo. Yo no me he arrepentido de haber tomado esa decisión de reconocer el poder que tiene Dios. Pero ¿por qué yo en ese momento yo hasta lloré? Oye, porque entendí que Dios no era algo como me lo habían pintado desde mi niñez, como una historia pasada. Ahí yo entendí que ese Dios de que me hablaron en mi niñez es todopoderoso y que no era algo histórico, no fue algo que pasó, un acontecimiento que vamos a decir como el gobierno de Trujillo, que quedó en la historia. Quedó en la historia, ya Trujillo murió y las cosas que Trujillo hacía ya jamás se han vuelto a repetir. Pero con el poder de Dios, Dios todavía sigue fluyendo. Ese poder de Dios no es algo que quedó a la historia, sino sigue fluyendo todos los días, cada segundo. Y en ese momento yo entendí que Dios era algo vivo, era vida. No era algo ya una historia pasada, sino es hoy, es vida. Y yo lo pude entender en ese momento. Pero pasado el tiempo atrás, yo entendía que Dios era algo que había pasado, que Jesús fue que pasó y quedó en la historia. Pues no, Él sigue fluyendo, Él sigue vivo porque Él resucitó al tercer día dentro de los muertos, se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y hay vida en Cristo Jesús. Yo reconocí esa noche que el poder de Dios es sobrenatural. ¿Por qué? Porque ese predicador no me conocía a mí, nunca me había visto. Es más, yo nunca había asistido a ninguna actividad evangélica, ni mucho menos al lugar donde fui. Yo ni siquiera era de ese lugar. Nadie me conocía, simplemente fui por curiosidad y porque me comentaban de los milagros que estaban aconteciendo en esa campaña. Y me llamó la atención, yo quise ir a experimentar, a ver qué acontecía, convencerme yo con mis ojos. Bendito sea Dios, pero qué bueno es cuando nosotros creemos sin ver. Y en ese momento Dios trajo al predicador cosas que realmente estaban aconteciendo en mi vida, que yo necesitaba a Cristo. A mí nadie me conocía en ese lugar, pero Dios sí me conoce. Y ahí entendí yo que Dios es todopoderoso. Dios habla a nuestras vidas. Dios conoce lo más oculto dentro de nuestros corazones, porque somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Entonces, desde ese momento yo reconocí y entendí que Él es todopoderoso por encima de todas las cosas. Bendito sea Dios. Y eso yo quiero que tú lo entiendas en esta noche, que no hay nada que esté por encima de Dios. No hay nada ni lo habrá, porque eres único. Bendito sea Dios omnipotente, ese Dios majestuoso,
poderoso, que si entendiéramos el poder de Dios, aleluya, nosotros andáramos por los aires, bendito sea Dios. A nivel espiritual, bendito sea el Señor. Aleluya. Así es que no te rehúses al llamado que Dios te hace, porque Él vino por ti. Jesús vino a buscar lo que tenían sed, lo que tienen hambre, lo que están enfermos. Él vino por nosotros. Y no simplemente por lo que hoy le reconocemos, sino por todos aquellos que aún no le conocen. Aleluya, porque Él no vino por un grupito, Él hizo un sacrificio por la humanidad entera. No importa de qué país usted sea, de qué provincia sea, Él vino por cada uno de nosotros. Ahora bien, hay muchos que se rehúsan a ese llamado, que saben que hace tiempo que Dios le está hablando y le está llamando, y endurecen su corazón. Y cuando lo endurecen, no pueden recibir, porque lo primero que tenemos que tener es tener la disposición. Si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que todo el que recibió tuvo un corazón dispuesto y humillado ante Dios. Reconoció el poder que hay en Jesús. Así que mis queridos y queridas seguidoras y seguidores de esta plataforma, y todo aquel que va a ver este mensaje, sea usted cristiano o no, Dios es todopoderoso, y por medio de la fe podemos recibir no simplemente, aleluya, para un grupo, sino que usted también puede conocer el poder de Dios si lo hace con fe y un corazón humillado ante Él. Él se va a glorificar en su vida. Bendito sea Dios. Así que nuevamente te hago la invitación a conocer el poder que hay en Dios. Que hay gente que le tiene miedo a muchísimas cosas. Tienen muchos temores. ¿Pero por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Porque no han experimentado, no han conocido el poder que tiene Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, no es sobre una y sobre otra no, sobre todas las cosas. Y por eso viven con temores, con incertidumbre, porque no han experimentado, no han conocido ese grandioso poder que tiene Dios, que es sobre todas las cosas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, no te resista a ese llamado que Dios te hace. Él solamente quiere sanar y salvar tu alma. Así que Dios te bendiga y nos vemos en breve.